Bueno, en esta primera etapa de este proyecto voy a exponer sobre historia económica, precisamente de los Estados Unidos. Esta es parte de un compendio de un compendio de dos cursos de la maestría CERGEI, la institución a la que me encuentro inscrito. Eh, y bueno, nos leímos este paper de Gavin Wright, eh, de 1990, quien rápidamente para ver el abstract analiza lo siguiente. Los Estados Unidos se volvió voy a decirlo en inglés, became the world's preeminent manufacturing nation at the turn of the 20th century. This study considers the basis for this success by examining the factor content of trade in manufactured goods. Surprisingly, the most distinctive characteristic of U.S. manufacturing exports was intensity in non-reproducible natural resources. Furthermore, this relative intensity was increasing between 1880 and 1920. This study then asks whether resource abundance reflected geological endowment or greater exploitation of geological potential. It was mainly the latter. ¿Ok? Entonces, voy a dar paso a una explicación rápida que hice para la clase presentada por mí. Eh, el autor es del Departamento de Economía de la Universidad de Stanford y este paper fue originalmente publicado en la The American Economic Review del 1990. Ok, entonces la motivación por el cual se escribe este paper, bueno, el autor está motivado por la observación de que para inicios del siglo XX los Estados Unidos se habían vuelto básicamente el líder mundial en manufacturas. Entonces, el paper busca descubrir los fundamentos históricos del auge de los Estados Unidos para proveer o dar lecciones para entender los debates más modernos que se dieron en esa época acerca de la supuesta pérdida de competitividad de los Estados Unidos eh, luego de, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial. Wright viene a retar la, el, el supuesto más común de que la ventaja que tenía América o Estados Unidos comparado con el mundo era simplemente debido a una tecnología superior. Y al contrario, él explora si el aumento industrial de Estados Unidos fue más bien dado a la abundancia en recursos y la explotación geológica eh, estratégica que solamente tecnología superior. ¿Ok? Y trata eh, de enganchar con el siguiente factor empírico, que es que las exportaciones de manufacturas en Estados Unidos fueron especialmente intensivas en minerales, en recursos naturales no reproducibles. Entonces, el paper está motivado para explicar si ese patrón, este patrón y para evaluar si esto refleja ya sea eh, que existe una suerte geológica en los Estados Unidos o más bien si fue debido a eh, un desarrollo temprano de explotación y de explotación de los recursos naturales. Las tres preguntas de investigación que se hacen son las siguientes. La primera es, ¿qué caracterizó las exportaciones de manufactura a Estados Unidos durante el auge americano? Si fue inusualmente intensivo en capital o fue más intensivo en, en mano de obra o si hay algo más. Eh,
Luego, cómo el contenido de los factores de, del, del, de la comercialización de manufacturas en Estados Unidos evolucionó durante este periodo. Eh, Estos factores se movieron hacia o fuera de lo que se llamó luego la Leontief Paradox, which is, by the way, o es, se refiere a la, al, al, al resultado que llega Wassily Leontief de que los Estados Unidos, las exportaciones de Estados Unidos eran menos intensivas en capital que sus importaciones, contradiciendo los estándar Heckscher-Ohlin expectativas de que el país fuera un país abundante en capital. Entonces, Wright quiere examinar si eso también sucede antes de la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente, ¿qué explica eh, la, la abundancia de recursos de los Estados Unidos? Si fue un aspecto solo geológico o si también hay un aspecto de organización y de forma de explotar los recursos. Bueno, la metodología y los datos, el diseño prácticamente se basa en analizar diferentes factores, factores descriptivos de las manufacturas, del comercio de manufacturas en más de 100 industrias, grupos de industrias, en 6 diferentes años de análisis. Eh, estos factores que se analizan son el capital y el trabajo, los recursos naturales y los skills proxies. Eh, entonces, para el capital y el trabajo se utilizaron los censos. eh, eh, s- Se hicieron múltiples eh, coeficientes usados para realizar sensitivity checks. Eh, Luego, para recursos naturales se tomaron eh, coeficientes de minerales, cuántos minerales se usaron para las manufacturas. Esto obtenido del Banach-Leontief Framework de tanto directos y como totales recursos usados, medidos. Y luego se agregaron también unos skills o proxies de habilidad, sobre todo utilizando el, el salario como parte del proxy de habilidad y también la cantidad o el porcentaje de mujeres y hombres y mujeres y niños en trabajos forzados o en trabajos de fuerza, perdón, y de alta intensidad de, eh, de habilidades. Ok, la estrategia empírica, eh, lo que hace Wright es comparar el, las intensidades del factor promedio de exportaciones versus importaciones eh, sobre el tiempo, junto con los 3 factores, ¿verdad?, que estamos analizando, que son capital, trabajo, recursos y el skill proxies. Luego desarrolla unas regresiones de nivel de a nivel de industria de exportaciones netas sobre las intensidades del factor, obteniendo también robustos errores estándar para tener un ajuste más robusto. Y luego se agrega un término de interacción que es el capital multiplicado por eh, el coeficiente de recursos. Esto es para testear la complementariedad entre entre ambos, eh, entre ambos, eh, entre ambos fuerzas. Estos resultados fueron reportados eh, eh, como fueron reportados en una tabla de regresiones como
sumarios descriptivos. Y luego se hace una síntesis de esos patrones, una síntesis histórica específicamente, eh, él trata de linkear los patrones de, de hierro hierro y metal y el petróleo con la idea de el Mesabi Iron Breakthrough o el descubrimiento del Mesabi Iron en los Estados Unidos y cambios en las reservas globales y en los costos de transporte. En los resultados, primero podemos ver en esta tabla que los coeficientes de exportaciones en cada año eh, para el nivel de capital y trabajo utilizados. Y podemos ver que las exportaciones fueron eh, 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 más capital intensivos que las importaciones en los primeros años, pero pero la relativa intensidad del capital no tuvo una tendencia a la alza eh, eh, durante el surgimiento de esta supremacía, porque para 1940 los signos de eh, la paradoja de Lomtiev aparece en las manufacturas, esto es, que son más capital intensivos en las importaciones que en las exportaciones, lo cual se pueden ver en estos dos coeficientes que se muestran acá. Luego, si vemos en recursos minerales, los coeficientes, podemos darnos cuenta que los más largos y más robustos diferenciales suceden en, en la intensidad de los recursos minerales usadas en las exportaciones de las manufacturas que en las importaciones. Y este gap se aumenta, como se puede ver aquí, eh, por ahí de los 1910 a 1920, ese gap tiende a aumentar. Luego, cuando vemos las regresiones de exportaciones netas, podemos ver algo interesante, que es que los coeficientes de recursos naturales son extremadamente positivos o fuertemente positivos y significativos a partir de 1909, eh, y que el capital como uno solo se, eh, se como como un solo rol que afecta a nuestras exportaciones netas se ve ralentizado se hace más débil para explicar las exportaciones netas. Luego, cuando revisamos el capital por los recursos minerales y su complementariedad, vemos que el término de interacción, que es este por acá, es positivo y altamente significativo en todos los periodos, especialmente en el 14 y en el 28, y sus R cuadrados son muchísimo más grandes que aquellos con el capital y recursos analizados por separado. Por tanto, la fuerza de los Estados Unidos recae en en el uso de tecnologías de capital, pero muy relacionadas o totalmente complementarias con la abundancia de minerales de los Estados Unidos. Es decir, que sin ellos no se puede explicar este movimiento que vemos acá entre las exportaciones netas. Entonces, esto va en concordancia con dos grandes anclas sectoriales que se logran ver en los Estados Unidos. Primero, que eh, el acero, el metal y las máquinas y los autos eh, eh, crecieron
acerca de un 30% de las exportaciones de las manufacturas para final de los años 20 y que para ese entonces Estados Unidos era el número uno globalmente en minerales, en cantidad de minerales, proporción de minerales que obtenían. Eh, por tanto, estos son factores o son hechos que respaldan, digamos, lo anteriormente descrito. Y aquí podemos ver qué es lo que sucede luego de 1920 al 40. Especialmente lo que podemos ver en esta gráfica es cómo en los Estados Unidos cambia la integración geológica el- o la cantidad, las reservas geológicas en este caso, de hierro. Y vemos que Estados Unidos se mueve a ser, pasa de un exportador neto a ser un importador neto de minerales, ¿ok? Después de la época de 1940, esto debido sobre todo a múltiples escenarios, múltiples hechos. Primero, eh, el descubrimiento global y el desarrollo y la explosión de fuentes de nuevas fuentes de minerales, luego la caída internacional de los costos de transporte de estos minerales y luego la integración de los mercados mundiales, erosionando así el pre- el- la ventaja local que tenía los Estados Unidos para años antes. Bueno, la robustez y la sensitividad de estos datos, para eso utilizamos diferentes sets de coeficientes para diferentes años para computar las intensidades de los factores, y nosotros vemos especialmente cuando hacemos la complementariedad en la intensidad de las exportaciones, que estos coeficientes persisten en los años analizados. Eh, Luego, eh, tanto las medidas directas como directas más indirectas de recursos minerales, muestran la misma historia cualitativa que se cuenta acá en este paper. Y luego los White Robust Standard Errors en la regresión eh, también hablan de ello. También variables alternativas, cuando usamos variables alternativas eh, en las regresiones, o también cuando hacemos transformaciones de los factores eh, con diferentes discount rates, llegamos a las mismas conclusiones. Entonces eso nos da eh, nos da eh, análisis más robustos de lo que resulta en lo que hay en estos resultados. En conclusión, podemos decir que antes de la Segunda Guerra Mundial, eh, la, el, el éxito industrial estadounidense estuvo montado sobre el uso de recursos naturales muy caudalosos, sí, muy caudalosos en manufactura, organizados por un gran o grande mercado nacional con un integrado transporte de estos recursos, y eh, powered by un extraordinario desarrollo mineral, eh, potenciado por un extraordinario desarrollo mineral. eh, pero luego, cuando los mercados globales se integraron y las nuevas reservas fueron desarrolladas afuera, eh, eh, la ventaja de locación de los Estados Unidos se fue desvaneciendo, poniendo a los Estados Unidos hacia una nueva ventaja comparativa, en este caso en educación y en ciencia, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el takeaway o lo que podemos sacar concluir de acá es que hay una
contingencia histórica que es importante notar, que es que lo que parecería simple tecnología asociada al gran aumento de la manufactura en Estados Unidos y las exportaciones de ellas, fue a menudo tecnología, pero adaptada a a un ambiente eh, de riqueza en recursos naturales. Eh, en la contribución del paper, bueno, a la literatura es que primero eh, viene a re- re- reinstaurar o reorganizar el liderazgo de los Estados Unidos eh, industrial en vez de atribuirlo a, a vez de atribuir el milagro estadounidense a solo tecnología, de superioridad tecnológica o capital humano. Entonces, él documenta la importancia de las exportaciones de las manufacturas, de las exportaciones de manufacturas que utilizaron eh, que fueron intensivos en recursos naturales. Eh, Finalmente, bueno, de segundo, el capital y los recursos naturales y su complementariedad. Este paper muestra cómo la intensidad del capital importó junto con la complementariedad con los recursos naturales y no simplemente con eh, no simplemente porque Estados Unidos fuera abundante en capital, sino porque hubo esta, esta comunión o complementariedad entre ambos. Y por último, el paper eh, pone en evidencia la abundancia de recursos de Estados Unidos eh, refle- reflejó eh, un temprano descubrimiento, organización, transporte y apoyo institucional hacia los recursos naturales. Un- una, una ventaja histórica que se disipó conforme las reservas globales se fueron desarrollando y los mercados se unificaron. Estas serían las referencias de este paper, The Origins of American Industrial Success, y esta sería la presentación. Este es un paper muy interesante de analizar porque trae en colación, eh, viene a casar, viene a poner en análisis dos fuentes de conocimiento. La primera, la historia, a través de datos descriptivos históricos, y luego eh, la economía para ver, para ver cómo, cómo explicar diferentes, eh, el mismo suceso, pero en diferentes perspectivas. Eh, si hay algo interesante y lo que quieran agregar, pues siempre será recibido con gusto. Gracias.